Bien, imagínense que pues eso llega una persona y usted pues está tocando a las puertas vendiendo un producto X. Y entonces ustedes le preguntan, oiga, ¿y este producto qué? ¿Dónde lo hacen? ¿Y qué es lo que contiene? Y él simplemente le responde, no, pues no tengo ni idea, pero pues mire, se vende muy bien y pues se lo vengo a ofrecer. Sé que sirve para las arrugas pues alguna que otra cosa más. Pero resulta que ese producto en realidad tiene un componente que puede ser muy tóxico para la piel. Sin embargo, pues eso no tiene mayor conocimiento, sino lo que pues, él ha visto o la idea con la que se ha quedado. Imagínense las consecuencias catastróficas que tendría que ustedes compran ese producto, lo adquieren y pues lo empiezan a usar sin eso tener pues digamos en mente todas las posibilidades y puede suceder algo desastroso, ¿no? Desde que su piel se queme hasta incluso producirles una infección. De hecho, eso es muy frecuente, sobre todo en estas personas que venden estos que se ponen luego ahí en el tráfico, cuando hay altos, y venden estas famosas pomadas de peyote y no sé cuántas cosas, pues con ningún estándar de seguridad ni de higiene, y se han llegado a describir incluso infecciones graves de la piel por este tipo de productos. Pero es muy interesante cómo cuando una persona se lleva una impresión, da por válido que su impresión pues, es como una especie de dogma, ¿no? Vaya, no la cuestiona. Y es algo que a mí me parece curioso y pues eso es la reflexión que quiero iniciar con ustedes, cómo pues eso, supuestos remedios naturales bueno, no tan naturales, que llega y te recomienda la vecina o te recomienda la comadre o no sé, y que cuando tú le preguntas o posiblemente ni siquiera le preguntas qué es lo que contiene realmente eso y por qué lo usan para lo que te está asegurando que funciona, muchas veces no te dan una respuesta concreta ni clara, pero aún así lo usas con mucho más facilidad que, pues no sé, lo que te prescribe tal vez un médico. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? Por supuesto que tiene que ver mucho la confianza, ¿no? Y el hecho de que pues esa persona te es familiar o a lo mejor te produce algún sentimiento encontrado. Y de hecho así es como operan muchos de estos grandes charlatanes que pues justo aprovechan tu sensibilidad, tu debilidad, para por ahí conectarse contigo. Pues eso, pues son gente que es muy simpática, muy agradable, y debo reconocer, la mayoría de mis colegas, desgraciadamente, pues son personas bastante desagradables y muy orgullosas. Y bueno, no es que yo sea una perita en dulce, ¿verdad? También tengo mis momentos, porque en lo personal sí me desespera mucho este tipo de actitudes y pues vaya, nos lleva a posiblemente generar este vacío o esta lejanía con el paciente. Y así podríamos poner ejemplos, ¿no? De muchas cosas que en realidad pueden suceder. Eh, pero pues digamos, imagínense ustedes que llegan a un lugar donde todo está en un idioma diferente y se encuentran con una botella que parece, pues no sé, de algún refresco, ¿no? Ustedes no saben las instrucciones pues le preguntan al que anda por ahí barriendo, le dice, oye, ¿qué es esto? Medio como que te comenta de qué se trata y bueno, pues te resulta interesante y dices, pues lo voy a probar y resulta ser un veneno, ¿no? Imagínense un anticongelante y es lo que te bebes, eso es súper tóxico para el ser humano. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero darles a entender es que sí es muy importante que siempre se tome en cuenta, primero, no tener esa iniciativa inmediata de, pues, cualquier cosa que me parece sensacional o que me la venden como sensacional, inmediatamente, pues, eso, tomarla con la seguridad solo porque me lo dice alguien que yo quiero. Porque posiblemente esa persona que yo quiero o con quien tengo un vínculo busca hacerme un bien, pero pues por más cariño que haya,
si pues la situación o el producto en cuestión, pues vaya, no tiene realmente, no cuenta con los estándares o no es lo que es la persona que te quiere, dice que es, pues aún así, no importa cuánto te quiera, el daño va a estar hecho. Ahora también vamos a trasladarnos a otro asunto y es el querer, digamos, conferir mis experiencias o basarme en mis experiencias muy personales para con base a eso hacer conjeturas. Les voy a poner un ejemplo que de hecho, bueno, ejemplos que yo he vivido como médico, pues eso, en el día a día, desde conocidos, familiares, amigos, y que bueno, pues me han causado una gran conmoción. Recuerdo en alguna ocasión, no voy a dar detalles porque si me escucha alguno de los posibles interesados, vaya a ser que se sienta mal. Pero bueno, en una ocasión una señora X le dice a un señor Y, porque este señor Y se estaba quejando de dolor de cabeza. Dice, ay, me está molestando mucho la cabeza y digo, yo todavía no había llegado en ese momento a la reunión y entonces en el momento en que yo me acerco, estaba justo viendo esta conversación, resulta que le dice, ¿sabes qué? No, porque bueno, estábamos además en un lugar, en un restaurante, si mal no recuerdo. Entonces le dice la señora X, ¿sabes qué? Cuando yo tengo dolores de cabeza, me tomo el losartán y me va súper bien. Yo me quedé así de, a ver, espera un momento. Le dije, oye, señora X, ¿sabes para qué es el losartán? O es más, ¿por qué tomas losartán? Bueno, pues me lo dio el doctor. O sea, no sabes ni siquiera por qué estás tomando losartán. No, pues me lo dio porque me dijo que lo necesitaba. Y le digo, bueno, sí, pero evidentemente hay algo de fondo. Tú eres hipertensa. No, no soy hipertensa, ¿cómo crees? No, y le digo, a ver, tienes la presión elevada. Sí. Entonces desde ahí vienen los temas, ¿no? Hay personas que pues no les gusta profundizar en su patología o son muy tendientes a negar las cosas y entonces esto es súper frecuente. Me lo he topado muchísimas veces en la consulta de que las pacientes o el paciente está tomando X cantidad de fármacos y muchas veces no sabe ni por qué rayos se los está tomando. Y en este caso la señora X, pues resulta que ignoraba que el losartán lo estaba tomando porque en realidad era para su presión y a veces se le subía tanto la presión que llegaba a producirle dolor de cabeza, aunque eso, de hecho, déjenme decirles, tiene que subirse demasiado la presión para que eso suceda. Pero en realidad hay otro detallito. Cuando nosotros ponemos tenemos una percepción y generamos una creencia sobre X cosa, digamos, hay quien al ver un color o al oler algún aroma específico le produce una emoción que pues, es positiva, le genera bienestar y puede tener un efecto, pues eso, como aliviar el dolor. Bueno, resulta que ella había asociado el losartán con que le mejoraba el dolor de cabeza y posiblemente sí, en algún punto del camino, cuando estuvo descompensada de su presión demasiado, entonces asoció que cuando se estuvo tomando el losartán y mejoró la presión, que eso no se dio cuenta, le mejoró su dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Pues cada que le dolía la cabeza se le hacía muy fácil tomarse el losartán y en realidad no es que el losartán fuera un analgésico, simplemente ella ya su mente puso en esa pastillita esa capacidad analgésica y pues se generó algo que se llama efecto placebo. Entonces, así como lo escuchan, el efecto placebo es tan poderoso que puede mejorar las cosas hasta un 30% y eso incluye tanto el dolor como la inflamación. Entonces a ella se le hizo muy fácil recomendar el losartán. Imagínense que le está dando losartán a una persona que tiene la presión baja o ella en su ignorancia, pues eso, no sabe que esta persona, por ejemplo, tiene nada más un riñón y ese riñón además tiene un problema de estenosis de su arteria. Darle un losartán a una persona así lo mataría. Suena demasiado agresivo lo que digo, pero tal cual. En la ignorancia de esta persona le estaba dando un fármaco que no tiene nada que ver como analgésico, que no sirve para el dolor de cabeza, y con toda su bondad y amor, porque indudablemente, bueno, esta señora X de hecho es
era hermana de este señor Y, ¿sí? Entonces había mucho amor de por medio, había toda la intención de ayudar y era algo de verdad hermoso ese sentimiento, pero eso no quita la ignorancia, ¿no? Ni te exime de la responsabilidad si algo le llega a suceder a una persona. Digo, por supuesto que la gravedad va a ser pues mucho menor, porque jamás lo hiciste intencionadamente, pero esa magnitud puede llegar a ser la consecuencia de un acto que, pues eso, tú originalmente, con la mejor voluntad, y porque así, digo, muchas personas en realidad actúan con la mejor voluntad y creen que recomendar algo a lo que ellos atribuyen una propiedad específica es pues la mejor respuesta o la más adecuada en ese momento. Entonces, bueno, afortunadamente estaba yo ahí y pues digo, pobre de esta señora X, porque sí le fue un poquito medio en feria, sí la regañé, la verdad tuve que regañar porque le dije como que cómo se le ocurre andar recetando esas cosas, ¿no? Vaya, como si fuera una pastilla analgésica, le expliqué cómo funcionaba, realmente qué era lo que hacía, por qué se le estaban dando, y bueno, ya como que se quedó así de, obviamente con los ojos, como dicen, cuadrados, pero bueno, fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos la necesidad de sentirnos útiles y creemos que ese sentirnos útiles es, pues eso, ayudar a las personas, y confundimos ese ayudar a las personas con hacer actos mediatos que muchas veces no llevan una reflexión de por medio. Entonces, es muy peligroso tener este tipo de iniciativas porque efectivamente podemos atribuir propiedades a algo que en realidad no las tiene, ¿sí? Pero sí, efectivamente el efecto placebo existe y es tan poderoso que, como ya les he dicho en videos anteriores, todos los fármacos que ustedes están tomando en este momento se han evaluado contra placebo para ver si son mejores que el placebo. Todos, ¿eh? Todos. Entonces, un fármaco para ser realmente eso puesto en venta y tener un lote específico y alcanzar una farmacia, tuvo que haber pasado una serie impresionante de pruebas y superar el efecto placebo para ser comercializado y ser utilizado para X o Y situación, y eso incluye la presión, problemas del corazón, inflamación, todo eso. Todos los fármacos que ustedes usan han sido en algún punto del camino comparados contra placebo, o sea, contra tierrita, contra chochitos, así como los que usan los homeópatas, así como esos chochitos. Les voy a poner otro ejemplo. Esto fue un caso muy crítico que sucedió en un país donde es relativamente frecuente que exista una mutación que confiere un alto peligro de desarrollar algo que se llama anemia hemolítica, es decir, una destrucción de los glóbulos rojos, pero en este caso por un defecto enzimático de los glóbulos rojos que se llama deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. E igualmente este fue el caso de una tía que le recomendó a su sobrino, un niño pequeño, le hizo una recomendación para un dolor de garganta, de que se tomara, fue justamente una sulfa, el trimethoprim con sulfametoxazol, y ella con el mejor corazón, con la mayor bondad, con la esperanza de que su sobrinito no estuviera sufriendo de dolores de garganta, bueno, resulta que lo mató en su ignorancia. Ella desconocía que darle este tipo de fármacos a una persona que tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le puede producir una anemia hemolítica que puede llegar a ser fatal. Y entonces el niño se murió. Y se murió no de una alergia, que bueno, también las sulfas llegan a dar alergias a veces graves, ¿no? Se murió de una crisis hemolítica. Entonces, nuevamente aquí la reflexión de por qué es tan importante no hacer recomendaciones aleatorias. Y tal vez, pues, habrá algunos de ustedes que ahorita me están escuchando y dicen, ay, qué exagerado, esas cosas pasan de forma muy aislada. Bueno, el hecho de que a ti no te haya sucedido o que tú no te hayas enterado no significa que pasen de forma aislada. Igualmente, pues, fármacos que se consumen con frecuencia o que, bueno, se usan con frecuencia por la alta prevalencia de algunas enfermedades, por decir algo, la dislipidemia, un desorden de las grasas, vaya. En este caso, una dislipidemia muy frecuente que es la hipercolesterolemia, o sea, la elevación del colesterol. Entonces, pues igual,
hay quien dice, bueno, yo atribuyo a mi dislipidemia el que a veces me siento mareada, me siento con náusea, me siento cansada, etcétera. Hay quien atribuye, ¿no?, a eso. Está segurísima de que el trasfondo de ese problema es su dislipidemia, porque en cuanto empezó a tomarse el tratamiento, ella empezó a sentirse mucho mejor. Y sí, puede ser que efectivamente era tan importante la dislipidemia que producía un síndrome de hiperviscosidad, o sea que la sangre estaba espesa, súper espesa, de tantas grasas que estaban por ahí pululando. Que bueno, eso habitualmente sucede más bien cuando hay triglicéridos muy altos. Pero bueno, pues digamos que igual sucede esta situación. Entonces, a esta persona se le hace muy fácil recomendarle a alguien que tiene síntomas muy parecidos. Oye, no, fíjate que yo me estuve tomando esta pastillita en la noche que me dio mi doctor, que es un súper doctor, no, hombre, una eminencia, maravilloso, no sé qué, y pues me funcionó mucho para los síntomas. Bueno, pues entonces el otro, pues eso, confiando en la persona, que dice, no, pues esta persona por supuesto que no me va a dañar, entonces pues voy a hacerle caso, voy a empezarme a tomar tal fármaco durante las noches. Pero pues este señor lo hizo sin absolutamente revisarse con ningún médico, ¿no? Simplemente pues decidió que era buena idea y pues eso, aunque tenía una dislipidemia de hecho, resulta que este hombre desarrolló una complicación que afortunadamente es infrecuente, pero puede pasar con las estatinas, por ejemplo la pravastatina, la simvastatina, la atorvastatina, que varias de ustedes o varios de ustedes han llegado a tomar, entonces las conocen perfectamente estas estatinas, y pues en algunos pacientes puede llegar a producir una miositis, ¿no? Bueno, más que una miositis, más bien produce una enfermedad que hace que el músculo literalmente se desintegre y se elevan todas las enzimas. Y puede ser tan desastrosa esta enfermedad que produce en el músculo que puede llevar a la insuficiencia renal. Pues imagínense también. Resultó que eso le pasó a este hombre y pues él ni idea tenía de qué demonios estaba sucediendo, y ya cuando llegó al hospital estaba muy avanzado el problema. Desgraciadamente se quedó con secuelas renales, ¿no? Digo, sí se pudo tratar el tema muscular, que se produjo esta enfermedad que hace que literalmente se degrade el músculo, y bueno, pero pues el riñón pagó la factura muy cara, y también pagó la factura muy cara de una recomendación de una persona que igual lo quería muchísimo y decía, no, sí, los síntomas son muy parecidos. ¿Y qué creen? De hecho sí, tenía una dislipidemia también, porque además, bueno, pues eran familiares, pero pues este hombre confiado, y al no llevar seguimiento con un médico, desarrolló esta situación en el músculo, y bueno, pues las consecuencias fueron después devastadoras. Y así se pueden poner muchísimos ejemplos que he llegado a vivir, como quien recomienda, y eso seguramente lo han escuchado ya, y posiblemente alguna por ahí que me está escuchando en este momento ha llegado a recomendar para el dolor de garganta, no, tómate la amoxicilina, es maravillosa, o tómate la terramicina, no, genial, y como si fueran analgésicos, cuando el 85% de las infecciones respiratorias superiores, y eso incluye dolores de garganta, estornudos, tos, el 85% son virales, y un antibiótico no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Entonces, y además, lo peor de todo es que lo empiezan a tomar y se las toman mal, ¿no? Porque se las toman como se les antoja, ni siquiera en los intervalos de tiempo que se requieren, en las dosis que posiblemente necesita la persona, y además posiblemente ni las necesitaba. ¿Y tiene consecuencias? Ustedes van a decir, ay, pero ¿qué pasa si se toma un antibiótico un tiempo? Bueno, pues para empezar eso, el antibiótico no es un analgésico, y es increíble, pero muchas personas, y eso yo lo he constatado en la consulta, atribuyen propiedades analgésicas a los antibióticos, cuando no tiene nada que ver. Eso es el efecto placebo sobre el dolor o de la garganta que pues han atribuido algunas personas.
y no tiene de verdad ninguna relación, tal vez una relación indirecta, porque obviamente, bueno, si se trata de una infección que de hecho era bacteriana con este recurso, pues entonces, pues sí, al destruir las bacterias, pues va a disminuir la inflamación y consecuentemente el dolor. Pero en realidad el mecanismo no es porque sea un analgésico directamente. Y bueno, pues esto ha llevado también, en gran medida, esto ha repercutido mucho en la resistencia bacteriana a la cual nos enfrentamos hoy en día, y pues eso, personas que desarrollan infecciones después, pues importantes como una neumonía o una pielonefritis, que es una infección en el riñón, entonces cuando se les tiene que dar antibióticos, resulta que ya no les hacen los antibióticos. O también ha pasado que ese también es un caso de la vida real que yo he vivido, igual, tal cual, una hija, su papá, ya un hombre grande, se le ocurrió recetarle antibióticos, bueno, decirle, oye, no, pues tengo una cajita ahí ¿era de qué? Tenía, bueno, no me acuerdo cuál era el antibiótico, me parece que era clindamicina, sí, clindamicina. No, tengo clindamicina y a mí me la dio el médico la última vez que también tuve un dolor así, muy parecido, y pues órale. ¿Y saben qué? Y se lo dio bien, hasta eso se lo dio a las horas que se debía y todo, pero ¡pum! Resulta que el viejito desarrolló una colitis por el Clostridium difficile, y que es una colitis muy agresiva, y hay una inflamación, una verdadera inflamación del colon por el Clostridium que, pues, empezó a producirle moco con sangre y el viejito estuvo gravísimo y al borde de la muerte, y bueno, se salvó únicamente porque se le dio una atención oportuna en el servicio de urgencias en el hospital. Entonces, ¿cuál es el asunto final aquí? El que a ti te haya funcionado algo para un cortejo de síntomas específico no significa que tengas tú la capacidad o la facultad de recomendárselo a otra persona, porque primero, pues no eres médico. Segundo, por más que crees que conoces tu enfermedad, posiblemente hay síntomas de tu propia enfermedad o más bien síntomas que tú atribuyes a tu enfermedad que en realidad no son de tu enfermedad. En este caso, artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, lo que gustes. Sino, en realidad está asociado a otras comorbilidades o a enfermedades agregadas. O pues vaya, situaciones que también, eso es frecuente, que haya situaciones agregadas al problema. Entonces, bueno, pues tú te sientes muy segura o muy seguro de decir, no, yo ya soy un expertazo porque tengo lupus desde hace 25 años. Bueno, he conocido personas con lupus desde hace 25 años que no tenían lupus, que en realidad tuvieron un diagnóstico equivocado y aseguraban que tenían lupus. O personas con artritis reumatoide tengo artritis reumatoide desde hace 50 años. Y yo así de, caray, qué curioso, porque sus manos no parecen una artritis reumatoide. Pues resulta que en realidad los diagnósticos equivocados pueden suceder y a cualquiera de nosotros médicos, somos seres humanos, se nos puede barrer y hay cosas que se pueden parecer muchísimo a las enfermedades que vemos y pues eso, diagnosticar equivocadamente. Y bueno, más hace 50 años donde había muy pobres recursos de laboratorio o de acceso, pues con mayor razón podían generarse errores en el diagnóstico. Entonces aquí el planteamiento es que lo que a un paciente le funciona, incluso aunque sí tenga la enfermedad y aunque se pueda llegar a parecer mucho, que bueno, en el caso de lupus es rarísimo ver pacientes que de verdad hayan tenido exactamente las mismas manifestaciones, sí pueden tener muchas en común, pero cada paciente es individual. Y fíjense, hasta algo como el celecoxib, ¿no? que se usa relativamente frecuente, resulta que el celecoxib en una persona que es alérgica a las sulfas puede producirle una reacción muy grave. Y eso, pues estamos hablando de dos pacientes, por ejemplo, que tienen artritis reumatoide y se le hace muy fácil a una decirle a la otra, porque hoy le dice, oye, me están doliendo las articulaciones y ahorita no puedo ir a ver a mi médico, no sé qué hacer, pues en vez de buscar atención, le dice, le dice a su amiga, oye, no, pues, ¿qué me recomiendas? ¿No? Y dice, pues mira, yo tengo ahí unas cajitas de celecoxib, pues ¿por qué no te las tomas? Te las paso. Pero en su ignorancia de que el celecoxib, pues en parte de su molécula tiene sulfas. Y pues eso se lo da y le produce una reacción alérgica terrible.
Y lo hizo con maldad, por supuesto que no. ¿Sabía eso? Evidentemente no tenía ni la menor idea. Pero precisamente por eso es tan importante considerar que, bueno, no por nada los médicos, pues eso, nos aventamos años y años de estudio únicamente para dedicarnos a entender un poquitito, porque la verdad es que es muy poquitito lo que entendemos de el grado de complejidad que implica la patología humana. Bueno, de por sí el ser humano es algo complejísimo. Entonces es fundamental que consideres que cada persona es diferente y las necesidades que tiene uno no necesariamente van a ser las de otro. Y lo que a alguien le hace bien, no necesariamente le va a hacer bien a otro. Así como lo que a ti te hizo mal, no significa que le va a hacer mal a otro, porque también está el lado contrario. Porque por ahí de pronto, de hecho en alguna ocasión alguien sorprendió diciendo, no, azatioprina no, porque yo tuve unos conocidos que tomaron azatioprina y se murieron. Oye, a ver, espérame. ¿Sí? El que hayas tenido malas experiencias con la azatioprina no significa que sea un mal fármaco. Significa que hay pacientes que efectivamente pueden desarrollar perturbaciones importantes porque desgraciadamente un 0.3% de la población tiene una deficiencia de una enzima que se llama timidina metiltransferasa y eso genera un problema que hace que el efecto de la azatioprina sea mucho, timidilato metiltransferasa, perdón, que el efecto de la azatioprina sea mucho más potente y entonces produce una pancitopenia, es decir, hace que todas sus células de la sangre bajen sus niveles y pues eso se infecten por la disminución sobre todo de los glóbulos blancos y incluso que les dé una anemia muy importante y hasta se pueden llegar a morir. Es muy, muy bajo el porcentaje, pero sucede. Y eso no significa que la azatioprina sea un mal fármaco, es un muy buen fármaco cuando se usa de forma correcta. Y bueno, todos pueden tener sus cosas. La hidroxicloroquina, hay quien la hidroxicloroquina, que es un maravilloso fármaco, le ha producido retinopatía. Posiblemente porque no le dieron las dosis adecuadas para su peso y edad, que pues también se basaban en recomendaciones, o porque las estaba viendo un internista que no conocía este tema, o porque no llevó un seguimiento correcto con el oftalmólogo y desarrolló una retinopatía. Y esa persona se la va a pasar hablando mal de la hidroxicloroquina y generando eso, un estrés totalmente innecesario y pues sin el fundamento correcto. Cuando en realidad la hidroxicloroquina incluso ha salvado a muchas personas de que tengan una recaída de lupus o incluso hasta de una trombosis. Y bueno, por mencionar algunas de sus propiedades muy buenas que tiene la hidroxicloroquina, pero así como para unos puede ser genial, justo para alguien que tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cloroquina y la hidroxicloroquina puede producir una crisis de anemia hemolítica, por ejemplo. Entonces vean qué importante es tener una base científica, un fundamento, un conocimiento para, pues eso, prescribir un fármaco. No es juego. Entonces es muy importante que dejen de automedicarse, ¿sí? Sobre todo fármacos que pueden tener una peligrosidad, que no son de venta libre, e incluso hasta los de venta libre. Hay fármacos de venta libre que tienen, por ejemplo, esteroides y ustedes ni se enteran, ¿no? Entonces andan ahí recomendando, no, tómate el Ardozón, es maravilloso. Sí, maravilloso porque tiene dexametasona, que es 20 a 30 veces más potente que la prednisona, y pues sí, al principio te sientes bien, pero años después, cuando eres diabético, hipertenso, cuando tienes cataratas, glaucoma, osteoporosis, no supiste ni por qué demonios te pasó, pero pues ahí estaba la causa. Entonces, por eso es tan importante reconocer, primero, todos estamos limitados, ¿sí? Todos estamos limitados, nadie lo sabe todo, ¿sí? Su servidor, yo, de verdad, créanme, me considero la persona más ignorante en el universo y por más que estudio, jamás voy a saber nada. Lo que sé es una cosita así chiquititita. Pero me he dedicado todo lo que llevo de esta vida, de mi vida adulta, podríamos decir, a esto, ¿no? Y aún así todavía tengo brechas en cuanto a posibilidades de conocimiento. Y pues imagínense, cuánto más ustedes que, no se vayan a sentir ofendidos, por favor, porque la gente luego se ofende. Me llamaste ignorante. Todos somos ignorantes, ya a la goma, todos somos ignorantes, y yo soy el primero en levantar la mano en ignorancia. Pero yo me he dedicado a esto, y no te estoy diciendo que necesariamente sepa más que tú, posiblemente
Habrá un tema en el que tú, bueno, me des 100 vueltas y lo voy a reconocer, oye, genial, maravilloso que alguien me enseñe, porque me encanta que me enseñen. Pero habitualmente no es así, la verdad es que seamos francos, es raro que un paciente pueda saber más que un médico. No imposible, pero sí es raro, ¿no? Porque sí, sí se ha llegado a conocer pacientes que sí dices, ay, caray, no, pues este sí que le ha leído. Pero aún así, si no tienes todo el bagaje que ha implicado esta evolución del conocimiento para llegar a, pues, medio entender las enfermedades reumáticas, muy probablemente te vas a perder en este universo de posibilidades y, pues eso, puedes generar un impacto muy negativo cuando tu intención fue la mejor del mundo y de verdad pudiste tener toda la, pues eso, el corazón ensanchado para querer ayudar a alguien, pero lo que terminas haciendo es perjudicándolo. Entonces, no hay que dar recomendaciones ni para bien ni para mal. No te bases en tus experiencias, ni te bases en la experiencia que le pasó a la vecina, al tío o al compadre. Precisamente por eso, tantas personas todavía en este momento no creen en el coronavirus, porque nadie cercano a ellos le ha dado. Entonces, no, pues ya por eso ya no existe, ¿no? Porque si no le ha pasado a nadie de mi familia, entonces es un invento. No hay que caer en esta situación, pues, de torpeza mental, porque sí es una situación de torpeza mental, ¿sí? No porque, digo, tú por ejemplo, ¿has visto el aire o el oxígeno que respiras? ¿Lo has visto? ¿Lo has tocado? Pues no, el oxígeno no se ve ni se puede tocar, pero aún así estás respirando en este momento y puedes vivir por algo tan sencillo como es el oxígeno. Pero el oxígeno no es lo único que compone el aire, el oxígeno nada más es 21% pues del aire y todas las demás cosas no las ves. Y no porque no las veas y no porque desconozcas que además hay nitrógeno, que además hay carbono, que además hay hidrógeno y otras sustancias, no por eso significa que no existan. Entonces es fundamental, y finalmente con esto concluyo, no automedicarse, no dar recomendaciones, no atribuir síntomas que tú tuviste a la misma enfermedad, porque seguramente habrá muchas otras cosas alrededor que tú, al no tener este conocimiento médico, pues vas a pasar por alto. Porque hay muchas enfermedades que se pueden parecer entre sí. Por ejemplo, el lupus y la infección por el virus del VIH aguda pueden ser indistinguibles. Imagínate esto. O una infección por hepatitis B o C puede ser indistinguible de una artritis reumatoide. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Verdad que no está tan sencillo? O incluso, para ponérselas todavía más pesada la situación, hay pacientes que, por ejemplo, desarrollan dermatomiositis o enfermedad muscular con afectación de la piel, que la base de eso es un cáncer de mama o un linfoma. ¿Cómo la ves? Así que no es cosa sencilla, ¿sí? Hay toda una ciencia detrás de esta situación. Así que, finalmente, no te automediques, no te hagas el valiente y no creas que es ser amoroso andar dándole a otras personas lo que tú crees que es un remedio para su mal, cuando en realidad no conoces todas las cosas que hay de fondo. Porque recuerda que la ignorancia no te perdona, porque si llegas a matar a alguien indirectamente, ¿quién te va a quitar ese cargo de conciencia? Nadie, ¿eh? Así como si también le quitas a alguien la posibilidad de algo que pudo haberle salvado la vida o que pudo haber evitado que desarrollara daño renal o daño hepático, ¿quién te va a quitar esa carga de la conciencia? Nadie. Así que mucho cuidado con esas cosas. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya agradado y les haya resuelto muchas dudas.